Dios le bendiga, Dios le guarde, amados hermanos. En esta noche damos gracias a nuestro Padre Dios por esta oportunidad que nos da de compartir esta su santa y bendita palabra. Permítanme presentarme, mi nombre es Esteban Tellería, me congrego en la Iglesia Cristiana Rehoboth de Staten Island con mis pastores Miguel y Soraya Cantón. Gracias damos a nuestro Padre Dios porque Él es fiel y Él es verdadero. Y Él promete en su palabra que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Así es que en esta noche seguimos tratando con el apóstol Pedro. En esta noche vamos a tratar la segunda parte del capítulo número 2, bajo el tema Jesús, el modelo perfecto. Buen tema este que nos trae esta enseñanza en esta noche, amados hermanos, porque si hay algo en quien nosotros debemos fijarnos es en Jesús, porque Jesús es el modelo perfecto para todo creyente. Así es que Jesús, el modelo perfecto, es el estudio que vamos a estar tratando en esta noche, mis hermanos. Y tenemos la base bíblica en Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar tratando del versículo 11 al 25. Y tenemos tres objetivos principales en los que tenemos que estar muy pendientes porque vamos a estar en estos temas trabajando en base a estos objetivos. El primer objetivo es entender lo que significa ser libres en Cristo y a la vez siervo de Dios. El objetivo número 2, equilibrar nuestro temperamento y carácter para mantener buenas relaciones con los demás. Y el tercer objetivo es esforzarnos en imitar a Jesús en lo que pensamos, decimos y hacemos. Estos tres objetivos son básicos en este estudio bíblico de esta noche, mis hermanos. Vamos a ir al pensamiento central del estudio que dice: una conducta santa y agradable nos hará más parecidos a Jesús y más efectivo en nuestras relaciones con las demás personas. Tenemos un texto áureo, que dice: porque vosotros estáis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Antes nosotros estábamos descarriados, pero venimos a Cristo, el pastor y obispo, y Él ha transformado nuestras vidas. Él ha hecho una vida nueva en cada uno de nosotros. Así es que vamos a leer la introducción de este estudio. Dice: es común oír hablar de una filosofía de la vida y de una conducta ideal en la sociedad. En efecto, existe en las librerías y bibliotecas de este mundo abundancia de libros y recursos para mejorar las relaciones humanas y desarrollar una conducta más aceptable y menos conflictiva
entre los seres humanos. Dice, los psicólogos, sociólogos y otros profesionales de la conducta humana han desarrollado una variedad de escuelas y recomiendan diversos métodos sociales. Sin embargo, los que conocemos la palabra de Dios, la verdadera guía de la vida humana, inspirada por Él mismo, Creador, no carecemos de un criterio definido en cuanto a las relaciones con nuestros semejantes. La Biblia es la expresión viva y eficaz de la voluntad de Dios para la vida de los seres humanos, especialmente los que creemos y vivimos en Cristo Jesús. En este estudio encontramos, en primer lugar, una exhortación a manifestar un comportamiento intachable ante la conducta. Es agradable. Los incrédulos dirán, gloria a Dios. Si respetamos a las autoridades, haremos callar la ignorancia de los insensatos. Como cristianos, tendremos que tratar no solo con personas afables y buenas, sino también con gente difícil, con caracteres diferentes, con carácter duro, especialmente los que no conocen al Señor. En todo esto debemos pensar en que si sufrimos haciendo el bien, seremos aprobados por el Señor. Eso está en Primeras de Pedro, capítulo 2, del 18 al 20. Dice, no es fácil desarrollar un tipo de conducta que agrade a todo el mundo, pero con la ayuda del Señor podemos luchar por ello. Recordemos que no estamos solos. Cristo es nuestro ejemplo perfecto y nuestro guiador en todo. Bendito sea Dios. Si confiamos y creemos que nuestro Señor Jesucristo está ahí para nosotros, vamos a hacer todas las cosas para agradarle a Él. Y cuando agradamos a nuestro Señor Jesucristo, agradamos al hombre. Alabado sea Dios. Y permítanme decirle algo para refrescar nuestras mentes, que nosotros estamos tratando. Recuerden que el primer estudio que tratamos, hablamos de los creyentes que habían sido expulsados déjame leerle el 1 para recordarle que todavía el apóstol Pedro está tratando con esta gente que fueron sacadas del lugar donde ellos vivían porque predicaban el evangelio. Él todavía le sigue hablando a esos creyentes. Dice Pedro, apóstol, en el capítulo 1, versículo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A estos creyentes, Pablo sigue hablándole.
a través de esta carta o a través de estas epístolas. Él sigue hablándole a esas personas que fueron esparcidos, sacados porque predicaban el evangelio de sus ciudades natales. Y el apóstol Pedro sigue ministrando las palabras de Dios a estos creyentes. Y ahora vamos en la segunda parte del capítulo 2. Right? Y vamos a leer en Primera de Pedro, en su capítulo 2, vamos a leer el versículo 11. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí podemos ver, mis hermanos, cómo el apóstol Pedro continúa ministrando la palabra, ministrando a estos creyentes que ahora eran peregrinos, porque habían sido sacados del lugar donde ellos vivían. Y este apóstol sigue ministrando al pueblo de Dios. Y asimismo nosotros, los cristianos, que ministramos la palabra de nuestro Señor, debemos de hacerlo continuo en nuestras vidas. Y hoy el apóstol Pedro va a presentar a estos creyentes el ejemplo perfecto. Jesús, el modelo perfecto. Él va a presentar a Jesús como el modelo perfecto a estas personas que estaban pasando persecuciones, que estaban pasando calamidades y que se encontraban como peregrinos en tierra extranjera, en tierra ajena. Y le trae palabras de aliento. Y hoy, si nosotros, los creyentes, estamos pasando por esta situación, esta palabra es para cada uno de nosotros. Vamos al tema número 1. Dice: un comportamiento ejemplar para testificar de Cristo al mundo. Y vamos al punto A, que nos dice: una conducta que glorifique a Dios entre los incrédulos. Y para esto vamos a leer el 11 y el 12. Versículo 11 y 12 de Primera de Pedro. Dice: amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Alabado sea Dios. Es lo que nosotros, mis hermanos, como creyentes, como cristianos que somos, debemos siempre presentar a nuestro Padre Dios con nuestro ejemplo, con nuestra separación del mundo, porque sabemos que las personas del mundo están muy pendientes a los creyentes, están muy pendientes a nosotros los cristianos, y que nuestra conducta, nuestra manera de vivir no haga que ellos traigan una murmuración hacia Dios a través de la conducta de un cristiano.
Y es lo que vemos a diario, y es lo que estamos viendo a diario, mis hermanos, que el mundo, la gente del mundo, viven pendientes y viven criticando y viven señalando a los cristianos. Entonces, si nosotros queremos presentar a Dios al mundo, tenemos que tener una vida de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al modelo de Jesucristo. Jesucristo es el modelo perfecto que ha pisado la tierra, que ha vivido entre los hombres. Y nosotros como cristianos, que nos hacemos llamar cristianos, tenemos que seguir las huellas del Maestro. Tenemos que representar a nuestro Señor Jesucristo ante el mundo de una manera humilde, de una manera que nadie pueda señalarnos, sino que a través de nuestra actitud, a través de nuestra forma de convivencia, a través de nuestras maneras de vivir los unos con los otros, esto le haga a ellos. Cuando hablo ahora de ellos, me estoy refiriendo a los del mundo, a los que no conocen, los que no han venido a Jesucristo. Que nuestra conducta y nuestras maneras de vivir lo inspire a ellos a glorificar y alabar a nuestro Padre Dios. Vamos a hacer al comentario del expositor. Dice: el lenguaje suplicante que Pedro usa en este versículo se parece un poco al de Pablo. Amados, yo os ruego, pero este tono afable no es una indicación de timidez, debilidad ni falta de autoridad. Su ruego es más bien una señal de la urgencia y la importancia de su mensaje. Estaba consciente de que en muchos lugares los cristianos estaban sufriendo, pero no por la causa de Cristo, sino por su mal comportamiento ante los inconversos. Su argumento era que, siendo linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, los cristianos deben saber que también son ciudadanos del cielo. Pero eso significa que deben ceñirse a un estilo de vida diferente al del mundo. Porque vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y si no somos del mundo, hermanos míos, nuestra vida, nuestras maneras de vivir tiene que ser diferente a las maneras de vida del mundo. Tiene que ser diferente. Es lo que le está dejando saber Pablo y Pedro a estos hermanos que estaban pasando por sufrimiento, y nos dice que era por su manera de vivir con la gente del mundo. Dice: la iglesia está constituida de extranjeros y peregrinos, como se explica en la oración de Jesús. Yo les he dado tu palabra, y el mundo las aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Eso está en Juan 17:14. Una de las advertencias más fuertes de valor permanente de este pasaje es que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Debemos atenernos
de muchas cosas, mis hermanos, muchas cosas, porque estamos librando una batalla que está haciendo eco en nuestra alma, tratando de hacer daño al alma del cristiano. Y es una batalla constante, y solamente a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos ser vencedores. Nosotros podemos mantenernos firmes, mantenernos fiel a nuestro Padre Dios. Es una batalla que cada cristiano tiene que pelear. Dice, una de las advertencias más fuerte y de valor permanente de este pasaje es que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, para que nuestra conducta sea santa y sirva como testimonio del poder del Evangelio en nuestras vidas y del poder del Evangelio ante los incrédulos. Tenemos, mis hermanos, que hacer un sacrificio. Tenemos que pararnos sobre la roca para nosotros poder presentar este Evangelio a los inconversos, a los que no creen. Es una manera de nosotros como cristianos someternos a la palabra de Dios. Y cuando nos sometemos a la palabra de Dios, podemos reflejar al modelo perfecto, a Jesucristo, en los inconversos, en los que no creen. Seguimos. Dice, según las palabras de otro escritor, debidamente inspirado, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:16. Cuando no se ha efectuado en el creyente una santificación total, lo que hay en él es una batalla continua. Pero cuando el Espíritu Santo extirpa de raíz toda inclinación y concupiscencia al mal, entonces la conducta cristiana tiene que ser pura. Solo así los gentiles o inconversos no tendrán razón para murmurar, sino que glorificarán a Dios cuando tengan que hablar de los creyentes. Aquí podemos ver, mis hermanos, perfectamente cómo nosotros podemos atraer, cómo nosotros podemos presentar a nuestro Señor Jesucristo a los inconversos. En nosotros primeramente sometiéndonos a las palabras de Dios, en nosotros viviendo la palabra de Dios. Y de esta manera, entonces, cuando los inconversos, los no creyentes, vean nuestra conducta, vean nuestra forma de convivir, entonces no habrá murmuración y vendrán y alabarán y glorificarán a nuestro Padre Dios. Bendito sea Dios. Vamos a pasar de inmediato al punto B del tema 1. Dice, respecto a las autoridades para hacer callar a los insensatos. Vamos a leer Primera de Pedro en 2 del 13 al 17. 2 del 13 al 17. Capítulo 2,
versículo 13 al 17. Dice, por causa del Señor someteo a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Bendito sea Dios. Vamos a ver comentario. Dice, otro tema de importancia, mis hermanos, es este. Para el desarrollo de un comportamiento capaz de impactar a los inconversos es el respeto a las autoridades. Dice que en los días en que se escribió esta epístola, los ojos del mundo estaban prestos en los creyentes, estaban puestos en los creyentes. Comunidades cristianas en las distintas ciudades deseaban encontrar razones para denunciar a los cristianos como grupos reaccionarios y opuestos a las leyes civiles. Años más tarde, el maligno emprendedor romano Nerón acusó a los cristianos de haber incendiado a Roma, cuando él mismo había sido el autor de tal crimen. Aquí, mis hermanos, podemos ver que en aquellos tiempos los cristianos estaban siendo atacados. Los cristianos estaban siendo vituperados por las autoridades. Pero vamos a ver qué va a pasar más adelante. Dice, cuando él mismo estamos hablando de Nerón, que era en aquel entonces el rey de Roma. Dice, pero Pedro manda a los hermanos, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por el enviado. Dice, esto no quiere decir que las leyes humanas tengan prioridad contra la ordenada por el Señor. Recordemos que él mismo, Pedro, junto con Juan, se negaron a obedecer las caprichosas órdenes de las autoridades de Jerusalén cuando les prohibieron predicar el evangelio. Eso lo podemos ver, mis hermanos, en Hechos 4:19. Nosotros también debemos estar dispuestos a obedecer al Señor, aunque para ello tengamos que contrariar a los corruptores y los que abusan de la ley.
Por eso es recomendable que cada líder y pastor conozca las leyes de su país e instruya a los miembros para que estos sepan cuáles son sus deberes y privilegios como ciudadanos. Gracias a Dios que nuestros países, con algunas excepciones, han establecido leyes que hacen respetar los derechos humanos y la verdad religiosa, la libertad religiosa. No obstante, cuando tengamos que denunciar algunas anomalías en la aplicación de las leyes públicas, hagámoslo de manera sabia y respetuosa. No debemos enredarnos en las politiquerías del mundo, ni armar escándalos callejeros como si fuéramos gente sediciosa. Dice, en cambio, debemos arriesgarnos a proclamar a Cristo por todos los medios. Es el deber de nosotros como cristianos respetar y someternos a las leyes gubernamentales. No podemos, con el hecho de nosotros ser cristianos, estar por encima de las leyes, sino que la misma palabra nos manda a someternos a todas las autoridades. Donde nosotros vayamos, tenemos que someternos a las leyes que rigen a ese país. No podemos estar por encima. Someteos a toda autoridad, nos dice la palabra. Y es aquí donde el apóstol Pedro estaba enseñando a esos creyentes a que deben de someterse a las leyes del rey, a las leyes de los gobiernos donde ellos estaban como peregrinos. Y nosotros, que también somos peregrinos en este mundo, en esta tierra, tenemos que someternos a las leyes gubernamentales, a las leyes del rey, a las leyes estatales. Porque la palabra nos manda. Y esa es una forma de humildad, es una forma por la cual como cristianos presentamos a los demás la humildad de Cristo Jesús. Pasamos al tema número 2. Dice, una conducta agradable para el éxito en la vida cristiana. Y vamos a estar leyendo en Primera de Pedro, en su capítulo 2, verso 18. El verso 18 vamos a estar leyendo ahora. Dice, criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Bendito sea Dios. Tenemos que estar sujetos a vuestros amos, a vuestro jefe, a vuestro empleador, a nuestro boss. Como cristianos tenemos, mis hermanos, que mostrar a Cristo donde quiera que estemos. Porque la palabra nos dice que tenemos que sujetarnos a las leyes, tenemos que sujetarnos a nuestro jefe. Y es una manera de representar que somos cristianos. Porque si somos cristianos y hacemos igual que lo que hacen la gente del mundo, no va a haber ninguna diferencia. El inconverso no va a haber ninguna diferencia entre nosotros de ellos.
La conducta de nosotros debe estar siempre, mis hermanos, apegada a la palabra de Dios, apegada a la Biblia. Y vuelvo y voy a leerle de nuevo el versículo 18 y luego nos vamos a ir al tema. Dice: criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Aquí la palabra de Dios es bien clara. Y aquí el apóstol Pedro está instruyendo, está ministrando a estos creyentes que habían salido y eran peregrinos en tierras ajenas. Y le está indicando que para representar al perfecto, al modelo que es Jesucristo, es nuestro modelo, tenemos que someternos a esta palabra. Tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Y Él le está recomendando que tiene que someterse a su amo. Tiene que respetar a su amo. Sean buenos o sean difíciles de soportar, tenemos que someternos. Es lo que nos manda y es la manera y es la forma donde el cristiano muestra muestra realmente que es cristiano. Porque tenemos primeramente que ser obedientes a las palabras de Dios para que los que no crean vean el cambio, vean la transición de vida que hay entre un cristiano y un inconverso. Un inconverso es una persona que no es creyente, que no cree. Pero a través de nuestra conducta, esa persona puede venir y glorificar y aceptar a nuestro Señor Jesucristo en su vida. Y puede ser cambiado, puede ser limpiado, porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos, tiene poder para perdonar nuestros pecados, no importando el grado del pecado que el inconverso tenga. Vamos a pasar a del tema número 2. Dice: ¿cómo trabajar con personas afables y también con los débiles? ¿Cómo trabajar con personas afables y cómo trabajar con personas débiles? Vamos a ver los comentarios del expositor. Dice: los casos de mayor fricción entre las relaciones humanas suelen darse entre empleados y jefes. Pedro quería suavizar y lubricar estos roces que muchas veces resultan dolorosos y hasta desastrosos. ¿Quién no ha estado en alguna situación de estas, ya sea como empleado o como empleador o como jefe? Dice: en el tiempo en que se escribió esta carta, mucha gente mucha gente vivía en estado de esclavitud. Precisamente la palabra que usa Pedro aquí no es la común y genial, dulai, siervos o empleados, sino oikatai, esclavo doméstico. Dice: los empleadores de estos creyentes de estos tiempos o empleadores comunes eran despotai, es decir, dueños,
de por vida, eran dueños de por vida de la persona. Dice, de este último vocablo viene la palabra déspota, que nosotros conocemos todo, que nosotros todos conocemos. Todo indica pues que los cristianos que servían a esta gente estaban en total desventaja social, pero contrario a lo que enseñan algunos líderes que inquietan a los trabajadores a levantarse en rebeldía contra sus jefes y provocar huelgas sabias y cosas por el estilo. Dice, el escritor también se adelanta a desvanecer las ideas de alguno que quisiera razonar con la lógica del mundo. Alguien podría decir, bueno, si mi patrono fuera justo y amable, yo me portaría bien. Pero como es un inconverso y malo, tengo derecho de hacerle todo el mal que pueda. Así piensa el inconverso. Pero el cristiano, según la palabra, según nos habló las palabras aquí, debemos de hacer todo lo contrario. Debemos de tratar a nuestros jefes, a nuestros patronos, aunque sean difíciles, los debemos nosotros de tratar de una manera ejemplar, dar un ejemplo diferente al ejemplo que le da el inconverso, que le da el hombre del mundo. Y esa manera y esa forma de tú tratar a un patrón difícil y tú tratarlo con el amor de Cristo, hace ver en él que usted es diferente, que en usted vive algo que no vive en el inconverso. Y es posible que este patrono difícil pueda, a través de su conducta, cambiar sus formas de ser, cambiar sus aptitudes hacia la otra persona, hacia su subalterno, hacia su empleado. Y es por eso que el Señor nos manda a obedecer a nuestros patrones, aún sean difíciles. Porque nosotros que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser diferentes. Tenemos que mostrar a Jesucristo en nuestras vidas. Tenemos que mostrar al modelo perfecto que es Jesús. Vamos a pasar al tema B. Dice, si sufrimos haciendo el bien, seremos aprobados por el Señor. Vamos a leer el 19 y el 20. Dice, porque esto favorece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteados pues, ¿qué gloria es el pecado? Soy abofeteado y lo soportáis. Mas, si haciendo lo bueno sufrí y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
Dios bendiga esta palabra, Dios bendiga a esta palabra que es bendita, que es santa y que es hacedora de verdad. Si soportamos siendo malo y soportamos siendo bueno, eso le agrada a Dios. Hagamos lo bueno, mis hermanos, cada vez que nosotros podamos, porque haciendo la voluntad de Dios, agradamos a nuestro Padre Dios. Bendito sea Dios. Vamos al comentario. Dice, los casos de algunos creyentes que servían a amos crueles e impíos eran excepciones. Tampoco se encontraban todos bajo el azote del sufrimiento en esos momentos. No obstante, Pedro consideraba muy oportuna la amonestación general a todos los cristianos a estar preparados por si tenían que enfrentarse a algún tipo de represión o sufrimiento, sin razón ni culpa. En tal caso, todo lo que debían hacer era poner sus penas en las manos del Señor para que Él se encargara de velar por ellos. Es aquí, mis hermanos, que no importa que a veces nosotros veamos que nuestros amos, nuestros jefes, nuestros patrones está haciendo algo indebido con nosotros, está siendo injusto con nosotros. Con todo y eso, nosotros tenemos que hacer de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Porque no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, de esa forma, quien se va a encargar de la corrección de nuestros amos es nuestro Padre Dios. Todo lo que nosotros hagamos, hagámoslos como si es para Dios, que Él es el justo y Él se encarga de hacernos justicia. Y es lo que aquí está hablando el apóstol. Aunque veamos que nuestro patrono está siendo injusto, sigamos nosotros haciendo el bien. Sigamos nosotros siendo representantes del modelo perfecto que es Jesucristo. Y la justicia, Él es el justo. Y la justicia viene de Dios. Así es que, hermano, aunque veamos lo que veamos en contra de nosotros, sigamos creyendo al fiel. Sigamos creyendo en que nuestro Padre Dios es justo y es verdadero. Pasamos al tema número 3. Dice, una vida apegada a Jesús, nuestro guía fiel y pastor abnegado. Ahora pasamos a la vida del modelo perfecto de Jesús. Y el tema 3 nos dice, una vida apegada a Jesús, nuestro guía fiel y pastor abnegado. Vamos a leer en Primera de Pedro 2, 21 al 25. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual,
no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Porque nosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El tema A del 3 nos dice: su abnegación lo llevó al sacrificio máximo por nosotros. Nos debemos interpretar, mis hermanos, la frase "para esto fuisteis llamados" como una indicación de que el cristianismo es un sinónimo de sufrimiento. Realmente la vida en Cristo es una interminable secuencia de bendiciones y triunfos. El Señor nos da la victoria contra el pecado, el mundo y la carne. Además, nos ha colmado de dádivas preciosas y de dones de su Santo Espíritu. Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Juan 8:36. Además, el apóstol Pablo se empeña en enfatizar que la vida en el Señor debe darse en una atmósfera de constante regocijo. Regocijaos en el Señor siempre, mis hermanos. No perdamos nunca esa confianza en que nuestro Señor nos da regocijo, nuestro Señor nos da gozo, no importando por la situación que estemos pasando. Es un gozo que nos exalta a vida eterna. Es un gozo que no termina, que vamos a pasar por aflicciones, sí, pero el gozo de nuestro Señor vive en cada creyente, porque es un gozo que nos lleva a eternidad. Es un gozo eterno, mis hermanos. Creamos, porque quien lo prometió es fiel y es verdadero. Dice: otra vez digo, regocijaos, mis hermanos. Eso está en Filipenses 4:4. Es probable que no contemos con recursos materiales, ni tengamos abundancia de las cosas que el mundo tiene. Como fuente de alegría pasajera. Pero contamos con las bendiciones que trascienden lo terrenal. Y es ahí donde está nuestra confianza, que nuestras bendiciones trascienden todo lo terrenal, porque todo lo terrenal es pasajero, mis hermanos. Pero lo que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo es eterno. Miremos hacia arriba, miremos hacia los eternos, miremos hacia la eternidad, que es lo que nuestro Señor nos ofrece. Estemos seguros, estemos confiados que Jesús es fiel y Él cumple su promesa, Él cumple su palabra. Bendito sea Dios. Pasamos al punto B del tema 3, que nos dice: éramos oveja descarriada, pero ahora estamos en su redil. En un tiempo antes de venir a nuestro Señor Jesucristo éramos oveja descarriada,
Pero ahora, mis hermanos, hemos venido al redil. Vino Jesús y nos trajo a su redil. Nos sacó del fango cenagoso. Y nos trajo a ese redil que nos va a llevar a vida eterna. Bendito sea Dios. Vamos a leer el 25 de nuevo y dice: porque nosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Estamos siendo pastoreados por el pastor de pastores, el que nos va a llevar a los lugares celestiales, al lugar celestial que Él ha preparado para nosotros, para los creyentes. Bendito sea Dios. Y leemos, dice, todo este pasaje tiene como base, mis hermanos, la profecía mesiánica de Isaías 53, 5 y 9. Vamos a ver a Isaías 53, 5 y 9. Isaías 53, 5 y 9 nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es ahí, mis hermanos, donde podemos ver que nuestro Señor Jesucristo tomó nuestras aflicciones, tomó nuestros pecados, tomó todo lo que nos tocaba a nosotros pasar, padecer, y Él lo hizo, lo tomó para Él. Todas nuestras culpas, todos nuestros pecados los cargó Él, para que nosotros podamos ser libres a través de Él. Bendito sea Dios, santo eres mi Dios. Y es aquí, mis hermanos, donde podemos ver el modelo perfecto, y nunca abrió su boca, sino que fue como un corderito a pagar todo lo que nosotros teníamos que pagar. Todo lo que nosotros teníamos que pasar. Y avanzo porque vamos terminando. Dice, en el versículo 6, el profeta dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él cargó el pecado de todos nosotros. Jehová cargó el pecado que nosotros teníamos que pagar, lo cargó en Jesucristo. Y es por eso, mis hermanos, que tenemos que venir a Él. Tenemos que venir a Jesús, el modelo perfecto. Él nos va a limpiar. Él va a quitar todas nuestras enfermedades, todas esas aflicciones que estábamos hablando ahorita. Él la va a quitar de nosotros porque ya Él la cargó. Ya Él la tomó para Él. Bendito sea Dios. Vengamos a Jesucristo, vengamos a nuestro Salvador, que ya Él hizo el sacrificio que nosotros teníamos que pasar, pero tenemos que venir a Él. Tenemos que venir a Él porque Él es el justo. Él es nuestro Salvador. Es a través de Él que nosotros vamos a obtener nuestra salvación, mis hermanos. Sigo.
Dice, el apóstol aplica este mensaje a todos los que antes andaban fuera de la voluntad de Dios, como oveja descarriada. Ese estado espiritual empezó desde el momento en que vuestros primeros padres pecaron contra Dios y se apartaron del plan que Él tenía para el género humano. Dios, en su amor infinito e invariable, proveyó los medios de gracia para que el hombre se volviera a Él y se reintegrara al redil celestial. Pero este siempre ha hallado excusa. Es decir, el hombre siempre pone una excusa para no venir a Dios. Y Dios siempre ha estado trabajando para el hombre, para la humanidad. Y vivir lejos del único que lo puede ayudar en su extravío. Y el pecador se ha acogido a otros dioses y se ha sometido a otras clases de leyes contrarias a la voluntad de Dios. No obstante, mis hermanos, en sus gracias, Dios estableció un plan de restauración para el hombre. En este plan operan por una parte el amor de Dios y por la otra la fe del creyente. Tal fue el amor de Dios por el hombre pecador que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. No obstante, mis hermanos, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Mis hermanos, vengamos a la luz. Cristo es la luz del mundo. Y a través de Cristo vamos a vivir en luz, vamos a permanecer en luz y vamos a ir a nuestro Padre Dios, porque la palabra nos lo dice, que es a través de Él. Nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Así es que con esa convicción de que nuestro Señor Jesucristo es el modelo perfecto por el cual podemos ir a nuestro Padre Dios, por lo cual viviremos eternamente donde Él está, a la diestra del Padre. Así es que, mis hermanos, hemos terminado por esta noche, esperando que este estudio haya escalado a su corazón, haya hablado a su vida, de tal manera que si tú estás descarriado, de tal manera que si tú no conoces a nuestro Señor Jesucristo, tú vengas a Él, porque Él tiene vida eterna para ti. Él tiene perdón de tu pecado, no importando la magnitud del pecado. Ven a Él, que Él puede regenerarte, Él puede limpiarte, Él puede sacarte del fango cenagoso donde tú te encuentras en estos momentos. Oramos. Amantísimo Padre Dios, gracias te doy por esta oportunidad, Padre Santo. Gracias te doy por cada amigo, Padre Santo, por cada hermano que han tomado este tiempo, Padre, para escuchar tu palabra, que es vida, Señor.
Gracias te doy por cada uno de ellos. Guíalos, guárdalos y defiéndelos, porque los tiempos no son buenos, Señor. Los tiempos están difíciles, pero tú estás ahí todavía. Tú estás ahí, Padre Santo. Tu puerta todavía está abierta. Todo aquel que quiere entrar por ella, tú estás ahí con los brazos abiertos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te doy. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios les guarde, y hasta una próxima oportunidad.